Álvaro Fidalgo está a punto de representar al Tri en el próximo Mundial. El canterano del Real Madrid, a quien en las fuerzas básicas bautizaron como el nuevo Iniesta, llegó a la Liga MX sin que nadie lo conociera y se fue siendo tricampeón con el América, ídolo absoluto de Coapa y, sobre todo, un mexicano más. Pero lo que pocos saben es que Álvaro vivió momentos muy duros que lo llevaron hasta el punto de pensar en abandonar el fútbol. Sin embargo, una decisión tomada puertas adentro le cambió la vida para siempre. Hoy han salido a la luz detalles jamás contados sobre su historia en México, y te aseguramos que lo que estás por ver te dejará impactado. Para entender quién es Álvaro Fidalgo, primero hay que olvidarse del jugador profesional y viajar a un lugar diminuto en el norte de España, Evia, una pequeña parroquia de Asturias donde apenas viven poco más de 1000 personas. Un pueblo de vecinos de toda la vida, de generaciones que crecieron y envejecieron en las mismas calles, rodeado de un paisaje verde y silencioso que parece sacado de una postal. El fútbol no le llegó como un pasatiempo más entre muchos. Le llegó como una vocación que parecía escrita en su sangre, porque en su familia el balón no era un juego, era una herencia. Y esa herencia tenía nombre. Su abuelo, Rafael Fidalgo Ciprés, no fue un aficionado cualquiera que veía los partidos por televisión. Fue futbolista profesional, jugó durante años en la Segunda División Española y llegó a ser capitán del Langreo, uno de esos clubes históricos del fútbol asturiano. El abuelo entendía el juego desde adentro, lo respiraba, y desde muy pequeño empujó al nieto a perseguir el sueño que él mismo había vivido. Esa figura, la del abuelo que cree en ti antes de que nadie más lo haga, sería años después una de las más importantes de toda su vida. Guarda esa idea, porque vamos a volver a ella de la manera más dolorosa posible. Había algo más que terminó de moldear su forma de entender el fútbol. Cuando Álvaro tenía apenas 13 años, España vivía el momento más glorioso de su historia deportiva. La Roja dominaba el planeta con un fútbol que parecía de otra galaxia, comandado por un mediocampo irrepetible, Iniesta, Xavi, Busquets, bajo la batuta de toda una filosofía de juego. El pequeño asturiano quedó hipnotizado. No quería pegarle fuerte al balón ni correr más rápido que nadie. Quería pensar el juego como lo pensaban ellos. Quería tocar, pausar, filtrar el pase imposible. Esa manera de jugar, casi de artista, se le metió en la cabeza y ya no salió jamás. Su formación empezó por lo bajo, en clubes modestos de su región, el Condal de Noreña, después las inferiores del Real Oviedo y del Sporting de Gijón, los dos grandes de Asturias. Ahí, entre canchas frías y partidos de fin de semana, el niño tranquilo empezó a hacer cosas con el balón que no encajaban con su edad. Veía pases que los demás no veían. Lo curioso es que Fidalgo nunca puso todos los huevos en una sola canasta. Era tan consciente de lo frágil que puede ser una carrera futbolística que, ya siendo adolescente, se metió a estudiar Derecho. Llegó a cursar 2 años de la carrera, compaginando los libros con los entrenamientos, preparándose en silencio para un futuro en el que, quizá, el fútbol no le alcanzara. Esa cabeza fría, ese pie en la tierra, dice mucho de quién es. Pero también anticipaba algo. En el fondo, una parte de él ya sabía que el camino no iba a ser sencillo. Y no se equivocaba. Porque ese talento que apenas asomaba en las canchas heladas de Asturias estaba a punto de llamar la atención del club más grande y más exigente del mundo. Y lo que parecía el principio de un sueño, terminaría siendo el comienzo de su mayor tormento. Llegada al Real Madrid. En 2012, con apenas 15 años, Álvaro Fidalgo recibió la llamada que cualquier niño futbolista de España y de todo el mundo esperaría toda su vida. El Real Madrid lo quería. La institución más ganadora del planeta, la que fabrica galácticos, la dueña de un estadio que es catedral del fútbol mundial. Lo metieron a la fábrica, el nombre con el que se conoce a la legendaria cantera merengue, esa máquina de producir cracks. Empezó en el cadete A y fue subiendo escalón por escalón, midiéndose contra los mejores juveniles de Europa. Disputó la Liga Juvenil de la UEFA, el torneo más prestigioso para las promesas del continente, codeándose con los talentos que años después llenarían las portadas. Y en cada categoría, el asturiano confirmaba lo que prometía, una inteligencia futbolística fuera de serie. Fue tan evidente su estilo que en los pasillos de Valdebebas empezaron a colgarle una etiqueta tan halagadora como peligrosa. Lo llamaron el nuevo Iniesta. El Iniesta merengue. Su técnico de aquellos años, Antonio Iriondo, lo dijo sin titubear en una entrevista. Para él, Fidalgo era su Iniesta, un futbolista exquisito, inteligente, con un trato de balón de otro nivel. Y no fue el único. Dentro del club lo comparaban también con Luka Modric por esa manera serena de manejar los tiempos del partido. Para un chavito de su edad, escuchar esos nombres es un sueño. Pero en el fútbol,
las etiquetas pesan. Y cuando te comparan con leyendas, cualquier cosa por debajo de la leyenda se siente como un fracaso. El club fue moldeándolo con paciencia. En 2016 lo cedió al Rayo Majadahonda, donde tuvo su primer contacto real con el fútbol de hombres. Ahí disputó 33 partidos en una sola temporada, forjándose lejos del confort de las inferiores, ganándose el respeto a base de minutos de verdad. Regresó convertido en una pieza del Real Madrid Castilla, el filial blanco, donde se transformó en uno de los líderes del equipo. La leyenda Raúl González, que entonces daba sus primeros pasos como entrenador del Castilla, le entregó algo que muy pocos reciben, el gafete de capitán. Y le dejó una lección que Fidalgo repetiría durante el resto de su carrera, esa idea de que un futbolista lo es las 24 horas del día, dentro y fuera de la cancha, en cada detalle de su vida. Y entonces, llegó el día con el que había soñado desde niño. El 6 de diciembre de 2018, otro argentino metido en su destino, Santiago Solari, en ese momento entrenador del primer equipo del Real Madrid, lo hizo debutar oficialmente con los mayores en un partido de Copa del Rey. Álvaro Fidalgo, el niño de Evia, pisó el césped vistiendo la camiseta blanca. Tocó el cielo, cumplió la fantasía que lo había desvelado durante años, esa de hacer vibrar a la afición del club más grande del mundo. Pero lo que parecía la puerta de entrada a la élite era, en realidad, una trampa. Porque ese debut no fue el comienzo de algo. Fue, casi, el final. Y lo que vino después convirtió la promesa más brillante en el calvario más silencioso de su carrera. La puerta que nunca se abrió. Aquí es donde la historia se pone incómoda, porque es la parte que el propio Fidalgo confesaría años más tarde con una honestidad que duele. Después de aquel debut en Copa, el muchacho esperó. Y siguió esperando. Le habían prometido que su momento estaba cerca, que solo era cuestión de paciencia. Sus representantes de aquel entonces le aseguraban que había oportunidades, que todo iba a salir bien, que el ascenso al primer equipo era inminente. El propio club, según contó él mismo, le pidió que se quedara un año más en el Castilla con la promesa de que después daría el salto definitivo a Primera División. Se quedó, confió, apostó por la palabra que le habían dado. Y la promesa nunca se cumplió. El año pasó, y el siguiente, y la puerta del primer equipo del Real Madrid jamás volvió a abrirse para él. Y ese es el primer golpe del calvario. Pero hubo uno más profundo, más callado, más cruel. Porque mientras el Real Madrid lo dejaba en la sala de espera, había otra puerta que Álvaro soñaba con cruzar incluso más que la del Bernabéu, la de la selección española. La de aquel equipo que lo había hechizado de niño. La camiseta de la Roja, la de Iniesta y Xavi, la del fútbol que él había aprendido a venerar. España lo llamó, sí, pero solo cuando era un crío como se dice allí. Vistió la camiseta nacional en las categorías sub-16 y sub-17, disputó algunos amistosos juveniles, sin llegar siquiera a marcar. Y después, silencio. La selección mayor, la grande, la de los mundiales y las Eurocopas, jamás lo convocó, nunca. El teléfono no sonó ni una sola vez. Y la explicación, por dolorosa que sea, es brutalmente lógica. Lo dijo una leyenda del propio Real Madrid, Fernando Morientes, al analizar su caso. El problema de un jugador como Fidalgo en España no era su talento, sino la competencia. En su posición, en ese rol de organizador, de cerebro del mediocampo, España producía joyas por docenas. Sin un lugar en el Real Madrid y sin un futuro en la selección, Fidalgo entendió que en España su historia estaba escrita y no tenía final feliz. En 2020 se alejó definitivamente de la órbita merengue y firmó con un club modesto de la segunda división para intentar, al menos, jugar. Tenía 23 años y la sensación de que el tren de su vida había pasado de largo. La promesa, el nuevo Iniesta, el chico de Evia que iba a hacer vibrar al Bernabéu, se apagaba en el anonimato del fútbol de plata español. Y justo ahí, cuando todo parecía perdido, cuando su carrera olía a una de esas tristes historias de talento desperdiciado, sonó un teléfono. Y la voz del otro lado le iba a proponer una locura que cambiaría su vida para siempre. La llamada que cambió su vida. Un día cualquiera del año 2021, sonó su teléfono, y del otro lado, la voz era conocida. Era la de Santiago Solari, el mismo hombre que lo había hecho debutar en el Real Madrid. Pero Solari ya no estaba en España. Se había marchado a México para dirigir a uno de los clubes más grandes y exigentes de la liga, el Club América. Y desde el otro lado del océano, el argentino se acordó del chico al que años atrás había visto brillar en Valdebebas. La propuesta era un salto al vacío. Dejar España, dejar Europa, dejar todo lo conocido,
para irse a un fútbol que en el viejo continente miran por encima del hombro, a un país que jamás había pisado, a una liga de la que apenas sabía nada. Para muchos, habría sido un paso atrás, casi una rendición. Pero Fidalgo, que ya había aprendido por las malas que esperar no servía de nada, lo vio distinto. Lo vio como lo que era, una última oportunidad de ser feliz haciendo lo único que de verdad sabía hacer. Dijo que sí. Y en febrero del 2021 aterrizó en la Ciudad de México siendo un perfecto desconocido para la afición. Nadie en las gradas del Estadio Azteca sabía quién era ese español delgado de aspecto sereno. Para la mayoría, era apenas un mediocampista más que llegaba del fútbol europeo con más pasado que presente. El América lo fichó casi como una apuesta de bajo riesgo, sin que su nombre moviera grandes expectativas. Poco después, el club terminaría comprando su carta de manera definitiva por alrededor de 1 millón de euros, una cifra modesta para lo que estaba por venir. Porque lo que vino, nadie lo imaginaba. El 31 de julio de 2021, en el Estadio Azteca, Álvaro Fidalgo marcó su primer gol con las Águilas. Un cabezazo que le dio el triunfo al equipo frente al Necaxa. Y en ese instante, en ese pequeño detalle, empezó a escribirse una de las historias de amor más improbables del fútbol mexicano reciente. El desconocido empezaba a hacerse un nombre. Lo que la afición azulcrema descubrió en las siguientes semanas fue a un futbolista distinto a todo lo que estaban acostumbrados a ver. Un jugador que no corría como loco, pero que siempre estaba en el lugar correcto. Que recibía el balón de espaldas y lo giraba con una elegancia que parecía de otro tiempo. Que mandaba en el mediocampo con la cabeza, no con los gritos. Que filtraba pases que rompían defensas enteras. La escuela del Real Madrid, esa que en España no le había alcanzado para triunfar, en México lo convertía de inmediato en algo especial. Pero el verdadero estallido, el momento en que Álvaro Fidalgo dejó de ser una promesa para convertirse en un símbolo, todavía estaba por llegar. Y vendría acompañado de una colección de títulos que ni en sus sueños más ambiciosos aquel niño de Evia se habría atrevido a imaginar. La consagración total en Coapa. Si en España le habían dicho que no había lugar para él, en México el lugar se lo fue ganando a base de fútbol hasta volverse imprescindible. Pero el camino tampoco fue una línea recta de gloria. Tuvo su momento más oscuro, y conviene contarlo, porque define el carácter del personaje. En la semifinal del Clausura 2023, en uno de los partidos más calientes que existen en el fútbol mexicano, el Clásico Nacional contra las Chivas, Fidalgo cometió un error que le costó caro a todo su equipo. Una entrada imprudente sobre un rival le valió la expulsión, y el América, con un hombre menos, terminó cayendo eliminado a manos de su máximo rival. Para un futbolista en cualquier otro contexto, ese golpe pudo haber sido demoledor. Y lo que hizo Fidalgo definió quién es. En lugar de esconderse, dio la cara. Asumió públicamente toda la responsabilidad de la eliminación, sin excusas, sin culpar a nadie. Aquella noche amarga, que pudo enterrarlo, terminó siendo un punto de quiebre. Porque a partir de ahí, con la llegada del técnico André Jardine y una plantilla reforzada, el América se transformó en una máquina imparable, y Álvaro Fidalgo se convirtió en el cerebro que la hacía funcionar, el organizador. El que tenía el balón en los pies cuando el equipo necesitaba calma. El que repartía el juego como un director de orquesta. Y los resultados fueron sencillamente históricos. Lo que ocurrió en los años siguientes no tiene comparación reciente en el fútbol mexicano. El América conquistó el título de liga, y luego otro más. 3 campeonatos consecutivos, un tricampeonato. 3 veces seguidas levantando el trofeo, con Fidalgo en el corazón del equipo en cada una de ellas, superando lesiones, bajas, rivales y la presión asfixiante de vestir la camiseta más exigente y más odiada del país. El chico que en España había quedado a deber se convertía en Coapa en una leyenda viva. Y la afición, esa que al principio ni sabía su nombre, terminó rendida a sus pies. Le inventaron apodos cariñosos, lo corearon, lo defendieron en cada polémica. Fidalgo dejó de ser el extranjero de paso para convertirse en uno de los ídolos más queridos de la historia reciente del club. En 5 años defendiendo esa camiseta, pasó de ser una apuesta desconocida a ser uno de los símbolos absolutos de la institución. El amor era mutuo, y él lo correspondía dejándolo todo en cada partido. Lo más irónico de todo esto es difícil de digerir. El mismo jugador que España no consideró suficientemente bueno para su selección, en México era considerado uno de los mejores mediocampistas de toda la liga, torneo tras torneo. La misma escuela que allá no le abrió ninguna puerta, aquí lo coronó campeón una y otra vez. ¿Cómo es posible que un país no vea lo que otro celebra como un tesoro? Esa pregunta, precisamente, está en el centro del debate más feroz que rodea hoy su nombre.
Pero antes de meternos en esa tormenta, hay que responder una cuestión que muchos se hacen en voz alta. Después de todo esto, ¿realmente merecía estar convocado en el Tri? Es la pregunta inevitable, la que se repite con cada convocado del Tri al Mundial, y en el caso de Fidalgo suena más fuerte que con casi cualquier otro. ¿De verdad merecía un lugar en la lista? ¿Estaba en el nivel para representar a México en una Copa del Mundo? Y para responderlo con honestidad, hay que mirar tanto lo que juega a su favor como lo que juega en su contra, porque ambos lados tienen argumentos de peso. A su favor está, primero, todo lo que ya construyó, la consistencia de un jugador que durante años fue de lo más regular de la Liga MX, un futbolista al que entrenadores distintos, con ideas distintas, siempre pusieron en el 11. No es alguien que tuvo un buen semestre y desapareció. Es alguien que sostuvo su nivel durante temporadas enteras en uno de los entornos más exigentes del continente. Y a eso se suma su decisión más reciente, la que volvió a colocar su nombre en las portadas a ambos lados del Atlántico. Porque en pleno mercado invernal, a inicios de 2026, Álvaro Fidalgo hizo lo que pocos esperaban, regresó a Europa. El Real Betis, un club histórico de la primera división española, pagó alrededor de $1,5 millones para llevárselo, en una operación facilitada porque su contrato con el América estaba por expirar. Los andaluces necesitaban con urgencia un creador de juego tras las lesiones de hombres clave en su mediocampo, y el perfil del español, con su experiencia, su liderazgo y su conocimiento del fútbol europeo, encajaba a la perfección. Firmó un contrato larguísimo, que lo vincula con el club hasta 2030, y puso fin a 5 años inolvidables en México. La presentación fue una fiesta, la afición bética se ilusionó, y el chico de Evia volvía a casa convertido en otra cosa. Ese regreso a una de las 5 grandes ligas del mundo es, quizá, su mejor carta de presentación. Demuestra que su nivel no era solo cosa de la Liga MX, que un club europeo de peso seguía creyendo en él. Pero, y aquí viene el matiz incómodo, su llegada al Betis no fue precisamente un cuento de hadas inmediato. Su adaptación al exigente fútbol español fue costando, sumó minutos sin terminar de brillar, y vivió de cerca la dolorosa eliminación de su nuevo equipo en competición europea. Llegó al Mundial, según reconocieron varios analistas sin piedad, lejos de su mejor versión futbolística. Y ahí es donde los críticos afilan el cuchillo. Porque mientras Fidalgo se reacomodaba en España sin lucir, en la propia Liga MX había mediocampistas mexicanos haciendo grandes torneos, jóvenes y veteranos que llevaban meses de nivel altísimo y que veían como lugar en la selección se lo daban a un naturalizado que ni siquiera atravesaba su mejor momento. El argumento es directo y difícil de rebatir. Si la idea es llevar a los mejores, ¿por qué llevar a alguien que no estaba en su pico, por encima de futbolistas locales que sí le estaban? La respuesta de quienes lo defienden es igual de contundente. Dicen que un mundial no se juega solo con el jugador más en forma de la temporada, sino con el más confiable en los momentos grandes. Que Fidalgo aporta algo que el resto del mediocampo mexicano no tiene en la misma medida: pausa, criterio, una capacidad de ordenar el juego forjada en la cantera del Real Madrid y pulida en cientos de partidos de altísima presión. Que cuando un equipo se pone nervioso y necesita a alguien que tome el balón y calme la tormenta, ese tipo de jugador vale oro, aunque no salga en las estadísticas llamativas. Así que la pregunta sigue abierta, latiendo, sin una respuesta cómoda. ¿Apuesta visionaria o capricho injustificable? La verdad es que el debate sobre su nivel es apenas la superficie, porque debajo hay otra discusión mucho más profunda, mucho más emocional, que tiene que ver con algo que el fútbol mexicano lleva décadas sin resolver. Y es ahí donde esta historia se convierte en una verdadera bomba. Sus declaraciones. Cuando Álvaro Fidalgo habla de todo esto, no se esconde detrás de frases vacías. Habla con una sinceridad que incomoda y que conmueve a partes iguales, sin negar de dónde viene ni fingir que siempre soñó con lo que hoy le toca vivir. Y cuando se le pregunta directamente por su llegada al Tri, sus respuestas dibujan el retrato de un hombre que entendió, tarde, pero de verdad, dónde quería estar. Lo primero que reconoce es lo difícil que fue dar el paso. No lo disfraza de epopeya. Lo dice tal cual: fue una decisión bastante difícil, la verdad. Pero al explicar que inclinó la balanza, no habla de fútbol ni de cálculo, sino de algo mucho más humano. Una de las cosas de la decisión que tomé por representar a México, en gran parte, fue por la gente. El cariño de una afición terminó pesando más que cualquier estrategia de carrera. Ese cariño es, quizá, el tema que más se le repite en la boca. Lo siente como una deuda imposible de saldar. Va a ser difícil que pueda devolverle a la gente tanto cariño que me dan cada día. Y lo que más lo conmueve es que ese afecto no se apagó cuando cruzó de nuevo el Atlántico para volver a Europa.
Lo describe con una mezcla de asombro y gratitud. Aunque me haya ido de vuelta y ahora esté en el Betis, da igual, la gente sigue cada día. Por eso, cuando le preguntan por su identidad, ya no hay dudas ni medias tintas. Lo afirma sin rodeos: siento México como mi país. Y explica que adaptarse nunca fue un problema, porque la calidez de la gente lo absorbió desde el primer día. Al final es que eres uno más, literal. Resume, antes de rematar con una frase que cualquier mexicano firmaría: los mexicanos siempre son muy cálidos. Sobre lo que significa vestir el verde siendo naturalizado, es donde se pone más serio. Lo recibe con orgullo, eso lo deja claro, muy orgulloso y con un honor enorme de representar a México. Pero no esconde el peso que eso conlleva. Repite la idea que define todo su mundial: para mí es una responsabilidad doble. Y profundiza, buscando que se entienda la dimensión real de lo que carga: es una responsabilidad que no os podéis imaginar. Y hay un pasaje que duele, porque su alegría está atravesada por dos ausencias. Fidalgo reveló que su llegada al Tri no fue una idea propia que surgió de la nada, sino el fruto de años de insistencia de compañeros que se convirtieron en familia. Señaló a uno en particular: Malagón y Yanley Martín fueron los que más me insistió desde siempre. Y recordó, casi con una sonrisa triste, como Luis Malagón y Yanley Martín lo perseguían con la misma cantaleta: siempre me estaban diciendo, vente, vente, vente. Por eso le pega tan fuerte ellos no estén en esta Copa del Mundo a su lado. Lo confesó sin filtros: me duele mucho no haber podido vivir esta experiencia con ellos. A pocos días del debut en el Mundial en casa, tampoco finge una calma que no tiene. Admite, como cualquier ser humano frente al momento más grande de su vida, que los nervios están ahí. Te mentiría si no te dijera que con nervios, con mucha expectativa. Porque sabe perfectamente lo que tiene enfrente. Estamos ante el torneo más importante. Con todos estos detalles que parecen mínimos, recuerdan que el hombre más cuestionado de la lista es, también, el más ilusionado. Opiniones dentro del mundo del fútbol mexicano. La convocatoria de Álvaro Fidalgo no solo dividió a la afición. Dividió también, y de qué manera, al mundo del fútbol mexicano. En cuanto su nombre empezó a sonar para el Tri, el viejo y siempre encendido debate de los jugadores naturalizados volvió a estallar en los programas de análisis, en las columnas de opinión y en las mesas de los expertos. Y las posturas no podían ser más opuestas. Desde la prensa llegó el golpe más duro. Una columna de opinión publicada en ESPN no tuvo piedad y calificó su llamado como la nueva ocurrencia de la selección mexicana, una medida desesperada en la eterna búsqueda de un salvador que venga de afuera a resolver lo que México no resuelve desde adentro. El argumento de fondo era demoledor: que ningún naturalizado, por bueno que sea, va a curar una crisis cuyas raíces están en la falta de talento propio y en la mala gestión de ese talento. Y, como prueba de su escepticismo, varios periodistas recordaron un detalle incómodo: que el propio Fidalgo había declarado durante años que jugar para México no estaba en sus planes, que su verdadero sueño era vestir la camiseta de España. A esa postura se sumó una de las voces más respetadas y temidas del banquillo mexicano. El histórico Ricardo Tuca Ferretti dejó clarísima su posición sin necesidad de rodeos: si yo fuera técnico de la selección, no usaría naturalizados en la selección mexicana. Una sentencia que cayó como bomba y que le dio munición a todos los que creen que el camino de México no pasa por importar futbolistas, sino por confiar en los suyos. Pero del otro lado de la mesa, las voces a favor respondieron con la misma fuerza. El analista de fútbol picante Jorge Pietrasanta salió a defenderlo con una idea que se volvió bandera: más que solución, Fidalgo es aportación. Para él, al español no había que cargarle el peso imposible de salvar a todo un país. Bastaba con entender que suma calidad, criterio y experiencia europea a un mediocampo que los necesita. Incluso desde Europa llegó una opinión que matizó el debate. La leyenda del Real Madrid Fernando Morientes analizó el caso con conocimiento de causa y celebró que el fútbol mexicano sumara ese perfil: México gana a un jugador de la escuela española. Pero también explicó, sin maldad, por qué nunca había triunfado en la selección de su país de nacimiento. En esa posición, España produce jugadores de sobra, y asentarse entre tanta competencia es una misión casi imposible. En otras palabras, no era que Fidalgo fuera malo, era que en España, sencillamente, no cabía. Hasta la propia dirigencia tuvo que pronunciarse. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Miquel Arriola, reconoció que Fidalgo había sido uno de los jugadores que mejor ha rendido en los últimos años en la Liga MX, pero fue cuidadoso al marcar un límite: la decisión de convocarlo o no recaía por completo en el cuerpo técnico, en el seleccionador y no en los despachos. Con eso,
Dejaba claro que cualquier responsabilidad sería de quien tomara la decisión final. Y quien tomó esa decisión no se escondió. El propio Javier Aguirre había zanjado el asunto mucho antes, defendiendo su apuesta sin titubeos. Dejó claro que, en cuanto el español fuera elegible, va para adentro. Sin debate. Para el vasco, el talento y el conocimiento del juego de Fidalgo pesaban más que cualquier polémica sobre su pasaporte. Y así, entre los que lo llamaron ocurrencia y los que lo vieron como una aportación, entre el rechazo del Tuca y la convicción del vasco, el país del fútbol quedó partido en dos. Pero si entre los expertos la grieta era profunda, en las redes sociales la pelea fue todavía más salvaje. Debate en redes. Como era de esperarse, en cuanto el nombre de Álvaro Fidalgo apareció en la lista definitiva, las redes sociales del fútbol mexicano se convirtieron en un campo de batalla. Y los bandos quedaron marcados desde el primer minuto. Del lado de los indignados, el tono fue feroz. Alguien escribió, furioso, ¿en serio vamos a un mundial en casa con un naturalizado que durante años dijo que su sueño era jugar para España? Mientras tanto, tenemos medios en la Liga MX rompiéndola que ni siquiera fueron volteados a ver. Esto es una falta de respeto al fútbol mexicano. El mensaje acumuló miles de reacciones en cuestión de horas. Otro remataba sin piedad. El día que dejemos de buscar salvadores importados va a ser el día que México empiece a formar a sus propios cracks. Fidalgo es bueno, sí, pero no es nuestro problema ni nuestra solución. Pero la defensa no se hizo esperar, y vino con la misma intensidad. Fidalgo se partió el alma 5 años por el fútbol mexicano, ganó 3 ligas seguidas con el América siendo figura y eligió a México cuando su país jamás lo llamó. Es más mexicano de corazón que muchos que nacieron aquí y nunca corrieron como él corre por esta playera. Déjenlo en paz. La historia de su calvario, cuando empezó a circular, cambió el tono de muchos. Al enterarse de cómo el Real Madrid le prometió un lugar que nunca le dio, de cómo España lo ignoró pese a su talento, de cómo tuvo que cruzar el océano para renacer, hubo quien se replanteó todo. Acabo de leer la historia completa de Fidalgo y me dio otra perspectiva. El cuate fue el nuevo Iniesta y lo dejaron tirado. Vino a México, la rompió, lo amamos y eligió esta camiseta. Eso no es oportunismo, eso es lealtad. Respeto. No faltó, claro, el comentario que mezclaba el debate con el morbo del eterno conflicto de identidad nacional. Primero Quiñones, luego Fidalgo. ¿Vamos a armar la selección con medio extranjero? Pregunto en serio, no de malas. Y la respuesta, demoledora, no tardó. Quiñones fue campeón de goleo arriba de Cristiano y Fidalgo ganó 3 ligas. Si esos son los extranjeros que nos tocan, que sigan llegando. El problema no son ellos, es que no formamos a los nuestros. Y entre todo el ruido, hubo un mensaje que muchos retomaron porque resumía el sentir más justo, lejos de los extremos. Decía simplemente, no sé si Fidalgo va a ser titular ni si va a brillar en el Mundial. Lo que sí sé es que se ganó el derecho a intentarlo. 5 años dejando todo por este fútbol y un país que lo eligió de vuelta. Ojalá la vida le pague en una Copa del Mundo todo lo que España le debió y nunca le pagó. El final de esta historia, que en el fondo nunca fue solo la de un futbolista, fue la historia de una distancia. La distancia entre un niño de un pueblo de 1000 habitantes en Asturias que soñaba con el Bernabéu y un hombre que terminó disputando una Copa del Mundo con la camiseta de un país que está al otro lado del océano. La distancia entre una patria que lo formó, pero nunca lo quiso, y otra que ni lo conocía y terminó adoptándolo como suyo. En el camino quedaron las promesas rotas del Real Madrid, los años de espera que jamás se convirtieron en nada, el teléfono de la selección española que nunca sonó, el descenso silencioso a la segunda división cuando todos lo daban por acabado. Quedó la etiqueta de nuevo Iniesta que no terminó de cumplirse. Quedó, sobre todo, el dolor de descubrir que el talento, a veces, no alcanza cuando naciste en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y del otro lado quedó todo lo que reconstruyó lejos de casa, 3 títulos consecutivos, el amor de una afición que lo hizo ídolo, una nacionalidad elegida con el corazón, y ahora un mundial en casa con el verde sobre el pecho y el recuerdo de un abuelo que ya no podrá verlo, pero que lo sigue empujando hacia adelante. Por eso, después de conocer toda la historia, el calvario que soportó en silencio, la guerra de opiniones que desató su llegada y la decisión más difícil de su vida, solo queda hacerte la pregunta que de verdad importa. ¿Crees que Javier Aguirre tomó la decisión correcta al convocar a Álvaro Fidalgo para el Mundial? Piénsalo bien antes de responder. Porque el fútbol, en el fondo, no se trata solo de pasaportes ni de dónde naciste ni de qué himno cantabas de niño. Se trata de oportunidades, de esas puertas que se abren justo cuando creías que todas se habían cerrado.
Y si la historia de Álvaro Fidalgo te enganchó, la del hombre que eligió a México con el corazón cuando su país de nacimiento jamás lo volteó a ver, entonces hay otra que tienes que conocer y que va por el mismo camino. La de Brian Gutiérrez. Un muchacho nacido en Estados Unidos, de padres jaliscienses, que se formó toda su vida en el Chicago Fire, que llegó a debutar con la selección estadounidense y que incluso le dijo que no a México más de una vez. Pero la vida da vueltas. Y cuando cruzó la frontera para vestir la camiseta de Chivas, algo cambió dentro de él. Hoy, ese mismo joven que pudo haber sido jugador de Estados Unidos, está convocado para representar a México en su primer mundial, en casa. El video ya te está apareciendo en pantalla. Dale clic ahora mismo, porque la historia de Brian Gutiérrez es de las que no te puedes perder.